Bueno, como pudimos ver, vayamos pues a estar leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 de los versículos 17 al 27. Evangelio de Marcos, del capítulo 10 de los versículos 17 al 27. Nos dice lo siguiente. Al salir él para seguir su camino, en este caso Jesús, vino a uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las falsas religiones tienen un punto particular en común, y es que en ellas el ser humano debe llevar a cabo alguna obra para obtener el máximo beneficio al momento en que muera, ya sea para satisfacer las demandas o mandatos de su divinidad o las divinidades que adoran, o seguir un conjunto de rituales y ceremonias religiosas, o realizar una serie de comportamientos morales y virtuosos durante su existencia terrenal. O tal vez vivir una vida ascética, con una privación de los placeres y deleites terrenales, o hasta llegar a humillarse a sí mismos con un trato duro y severo del cuerpo. Y ese ha sido el patrón desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra el único y verdadero Dios, y la vergüenza de su maldad comenzó a envolvernos, siendo abiertos sus ojos y conociendo que estaban desnudos. Ellos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, lo cual no fue suficiente para estar de frente a la presencia de Jehová cuando éste se pasaba por el huerto al fresco de la mañana. Y sus delantares de obras muertas no fueron eficaces para justificarse delante de él, viéndose en la penosa y lamentable necesidad de esconderse de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y haciendo que Dios los llamara a capítulo, diciéndole especialmente a Adán, ¿dónde estás, Adán? Para lo cual, y desde entonces, no ha habido una respuesta satisfactoria para Dios en base a las obras y comportamientos humanos, evidenciando que ninguna obra del hombre será suficiente para estar en la posición correcta delante de Dios al momento de la muerte. Pero, y aunque eso es ciertísimo en cuanto a las falsas religiones, en nuestra época contemporánea, la cuestión sobre la vida después de la muerte, esa cuestión ha pasado a un segundo plano, teniendo como consecuencia que los hombres de nuestro tiempo, de este tiempo, tengan un enfoque principal en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Los individuos de esta época son individuos que no son como nuestro joven rico del primer siglo que se acerca a Jesús arrodillado con mucha preocupación preguntándole, maestro, y esto es una pregunta que se ha dejado de hacer, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Esa no es una de las preguntas que, por ejemplo, se hacen los adolescentes de estos tiempos. ¿Qué pasará conmigo luego que muera?
Esa no es una interrogante que existe en la ruta del progreso de los jóvenes adultos que se esfuerzan y trabajan para llevar a cabo sus sueños y cumplir con sus metas en esta vida. La cuestión de la vida eterna no es lo que está en la mente de los escritores y expositores actuales de un falso evangelio moderno cuando redactan libros que indican, vive tu mejor vida ahora. Es muy interesante ese título del libro. Vive tu mejor vida ahora. O cuando predican con un enfoque en la prosperidad y la salud terrenal en detrimento de la esperanza de la glorificación de los hijos de Dios en el día de la resurrección. En ese punto, nuestro joven rico del evento histórico que relata el evangelista Marcos, evidentemente está en una gran ventaja con respecto a la mentalidad general de los que vivimos en esta época moderna o posmoderna. Esta época liberal, esta época materialista, esta época relativista, donde muy pocos tienen en cuenta la senda estrecha que lleva a la vida eterna y por tanto ni siquiera hacen un mínimo esfuerzo por entrar en ella. Pero no por eso esa pregunta, no por eso, porque pensamos así en estos tiempos, esa pregunta pierde su importancia. Y es una pregunta que se debería hacer todo el mundo. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Aquel que se hace esa pregunta de manera evidente, mínimo ha pensado recientemente en su muerte. Por alguna razón se ha dado cuenta de lo efímero, se ha dado cuenta de lo corto de esta vida, de que llegará el momento en el que tenga que partir de este mundo al otro, de que nada de lo que haya conseguido, logrado en este mundo será retenido al momento de exhalar su último aliento. Este es aquel que se alinea con aquel gran conocido de la Biblia por su sufrimiento, cuando en su máxima aflicción, que es Job, pudo decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. La persona que hace esa pregunta sabe que sin nada vino a este mundo y sin nada tendrá que partir de este mundo como tal. Y tú que escuchas, la pregunta sería, ¿recientemente has pensado en la muerte? Cuando digo en la muerte, no es en la muerte de un tercero, que normalmente es cuando pensamos en la muerte, pensamos en la muerte de un tercero, ya sea un familiar o ya sea un amigo cercano. Tampoco estoy haciendo referencia a la muerte de manera general como un concepto o una realidad de la vida. No, estoy señalando directamente a tu muerte en primera persona. Yo me refiero a que si has tenido este pensamiento, yo voy a morir. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste eso? Yo voy a morir. Llegará el momento en el que yo tenga que partir de este mundo. Habrá un día que puede ser incluso hoy mismo, y eso es el sentido de urgencia que debemos tener, hoy mismo, en el cual yo tendré que partir y como nada traje a este mundo, nada me llevaré de él. En ese día no serán de ningún valor ni mis riquezas, ni mis posesiones, ni mis logros, ni mi educación. Tendré que cruzar la vida que separa este mundo del siguiente y tendré que hacerlo solo, sin que nadie me acompañe. Hermanos, la muerte es individual. Amigo que me escuchas, la muerte es individual. Nadie pasará tomándote de la mano para afrontar lo que viene. Nadie cruza esta línea que separa la vida de la muerte agarraditos de mano. No, cada uno tendremos que pasar por este momento solos. Por lo tanto, deberías hacer una reflexión de esta cuestión de la muerte sin importar lo que opinen los demás, ya que nadie estará junto a ti cuando tú pases de esta vida a la otra. En ese sentido, lo que los demás digan realmente es irrelevante, no tiene ningún tipo de importancia con respecto a ese día de la muerte. Obviamente, si lo que te dicen si lo que te dicen no tiene que ver nada o va contrario a ese tipo de pensamiento. Y de verdad que sería muy, muy, muy lamentable no pensar en eso y sería nefasto evadir ese tema como si fuese un tabú cuando realmente
Lo único seguro en esta vida es la muerte. La pregunta entonces no debe de ser, ¿voy a morir? La pregunta debe ser la que hizo el joven rico cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo, se acercó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna para que cuando llegue ese momento, que es seguro que va a llegar, el momento de la muerte, entonces nosotros no vayamos a la condenación eterna, sino que pasemos a obtener esa vida eterna? Entonces, una cosita aquí, y es, ¿qué podríamos decir de este hombre que se acerca a Jesús? ¿Cuál sería, vamos a decir, su perfil? ¿Cuál sería su currículo vital? ¿De quién estamos hablando? Bueno, por lo que los evangelios nos indican, este hombre tenía las tres características de éxito que alguien puede tener en esta vida. Este joven rico que se acerca a Cristo tenía las tres características de éxito que normalmente todo el mundo quisiera tener, por lo menos en esta vida. Lo primero es que era rico. Era una persona con todos sus problemas resueltos, sin preocupaciones por su futuro financiero y con el poder de hacer las cosas que le placieran. Sí, él era rico. Todos los problemas resueltos, ¿verdad? Él no tenía esa preocupación de que tenemos que buscar, como decimos los dominicanos, las tres calientes, comida, desayuno y cena. Él estaba seguro, él estaba resuelto, era rico. Lo segundo es, era joven, es decir, con salud, con fuerzas físicas e intelectuales para llevar a cabo sus planes y poder disfrutar de sus riquezas por un buen tiempo. Él era joven, con la capacidad de gozar de los deleites y placeres de la vida, tener esposa, hijos, disfrutarlos y gozarse de las amistades y otros familiares. Era rico y era joven. Y ojo con esto, no estamos criticando eso, al contrario, es una gran bendición que tenemos de Dios, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces, viene del cielo, viene de arriba. Ese no es el punto que estamos discutiendo. Por lo menos él tenía eso de éxito que persigue todo el mundo. El problema está de cuando tú persigues esas cosas, pero no piensas en la vida venidera y no piensas en que es transitorio. Y lo tercero es que Lucas 18:18 nos indica que él era un hombre principal o él era un hombre prominente entre los judíos, lo que apunta muy probablemente a que pertenecía a la alta clase de los religiosos de su tiempo, lo que le daba un estatus social, un alto estatus social, religioso. Él poseía alta estima delante de los demás, quienes le respetarían y hasta le admirarían por su aparente moralidad y honestidad, dándole todo esto el prestigio que siempre busca el corazón humano. Tres características, aquí la tenemos: la imagen de prestigio, el poder, el dinero, la juventud y la salud en una sola persona. Esa era la persona que se acerca al Señor Jesús. Esas son las cosas donde el mundo dice que está la felicidad. Alguien que vive así no necesita nada. No debería estar inquieto, no debería estar ansioso, no debería estar triste, ni mucho menos debería estar angustiado, según los parámetros de este mundo. Pero no, nuestro evangelista Marcos nos lo presenta corriendo y arrodillándose delante del predicador itinerante del sector pobre de Nazaret, preguntándole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sus riquezas, su juventud, su prestigio no le fueron suficientes para calmar el instinto, la necesidad de eternidad que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros los mortales, de cada uno de nosotros los seres humanos. Es probable que su introspección, es decir, el estar pensando en su fuero interno, se dio cuenta lo que cientos de años antes lo había hecho el rey más rico, más sabio y más prestigioso entre los judíos, el rey Salomón, cuando él escribe en Eclesiastés 1:2 lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador, vanidad de vanidades.
Y el maestro, en vez de darle una respuesta directa, y eso es bueno siempre del Señor Jesús, él nunca te daba una respuesta de sí o no, o una respuesta sumamente directa que después tú no tenías que hacer nada con ella. Siempre él invitaba a esa conversación y a esa introspección y a poner el tema un poquito más extenso para que entonces pueda llegar a tu mente bien y pueda llegar a tu corazón para que tú no te vayas sencillamente peor como llegaste. El maestro, en vez de darle esa respuesta directa, él le responde con la siguiente pregunta. Y ahí es que viene Cristo siempre hacía eso, porque le amaba, amaba a todo aquel que tenía una necesidad y especialmente las necesidades espirituales. Y entonces lo hacía con una pregunta. Marcos 10:18, él dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí viene, nadie es bueno sino solo uno y es Dios. Este joven era judío, rico y prominente, por lo que él debía estar sumamente familiarizado con el concepto del Antiguo Testamento, que era las escrituras, eran la Biblia que se tenía en ese momento para las personas del tiempo de Jesús. Ellos tenían, él debió tener un concepto sumamente claro de quién es Dios, de quién es Jehová. Y uno de los atributos que más se mencionan en el Antiguo Testamento y que conocía el pueblo judío es que Jehová es bueno, es que Jehová es el único intrínsecamente bueno, que nadie es bueno y santo como lo es el Señor, como lo es Jehová. Él es puro, Él es 3 veces santo, en Él no hay ni sombra de maldad, en Él no puede haber ningún tipo de maldad, ningún tipo de pecado. Dios es bueno, no solamente bueno en términos de misericordia, de lo que Él le da a cada ser humano, tanto a los justos como a los injustos. Él es bueno en sí mismo. En Él no hay una sombra de maldad. Él es puro. Él es 3 veces santo. Tan puro, tan puro, tan puro que ningún ser, ni siquiera los seres angelicales, pueden permanecer de pie ante su presencia. Dios es bueno en ese sentido y Cristo le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Porque le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Y Jesús lo que le está diciendo no es que él no era bueno, porque Jesús era perfecto, Jesús era puro. Jesús lo estaba instando a reconocer su propia naturaleza divina. En un sentido, Cristo lo que le estaba diciendo, si me llamas bueno y nadie es bueno en sí mismo, sino solo Dios, entonces estás indicando que yo soy Dios. Si me has llamado bueno en el sentido en el que Jehová es bueno, y no hay otro bueno que Dios, estás dándome una naturaleza divina. Cristo no niega que Él sea bueno. De hecho, en todo el Nuevo Testamento vemos como el mismo Cristo, incluso a sus enemigos, Él le puede decir, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Cristo nunca pecó, Él era puro y de hecho al ser Dios hecho hombre, eso es lo que lo capacita, si pudiéramos decir, para venir y pagarle al Padre, a Dios Padre, con su justicia perfecta por el pago de nuestros pecados, pero también para que la justicia de Cristo se impute a nosotros. Y eso es básicamente lo que dice el mismo Pablo cuando habla en segunda de Corintios capítulo 5, cuando él dice que aquel que no tenía pecado, Jesucristo, que no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, aquel que no tenía pecado, aquel que era bueno, aquel que era puro, y el único que tiene esa facultad es Dios en cada una de sus 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora vemos este joven rico acercándose a Jesús, llamándolo bueno, y Cristo le insta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno hay Dios. Entonces estás indicando que soy Dios. Estás indicando que tengo ese atributo divino que solamente lo tiene Dios.
Y bajo ese criterio y bajo esa base, le dice Cristo, yo te voy a responder con toda la autoridad y toda la veracidad que tengo como ser divino y como el gran yo soy que soy. Ahora hablemos. Y eso es sumamente importante. Nosotros, cuando pensemos en las cosas eternas y en cualquier cosa de la vida y tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos al Señor Jesús, debemos acercarnos reconociendo quién verdaderamente es Él. Si no reconocemos quién es Cristo en toda su esencia, entonces tendremos un acercamiento incorrecto a Él y probablemente nos estemos acercando a Jesús, no reconociéndolo como Él se ha expresado en las Sagradas Escrituras, y tendríamos a un Jesús hecho conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza según las limitaciones de nuestra mente y no como Él se ha revelado. El que se acerca a Jesús y no se acerca a Él como el divino Hijo de Dios, no se está acercando a Jesús, se está acercando a una distorsión de Jesús, se está acercando a un falso Jesús, y si te acercas a un falso Jesús, no vas a tener la salvación eterna. Jesús es el verbo de Dios, el encarnado verbo de Dios que se hizo hombre, que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre, entonces se humilla a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios, en base a eso, le proclama un nombre que es sobre todo nombre, el cual es obviamente Jehová, el yo soy, para que al nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en las tierras y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y sé que todos dijeron amén ahí. Entonces, Cristo tiene la misma naturaleza divina, y si tú dices que yo soy bueno y bueno solamente es Dios, entonces me estás tratando como Dios, y ahí sí podemos hablar. Cualquier acercamiento que usted tenga de Jesús, cualquier conocimiento que tenga de Cristo, debe acercarse a Él como el Hijo de Dios. De hecho, en un momento dado, Cristo le pregunta, Cristo le pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos decían, bueno, o algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres uno de los profetas, otros que eres el Juan el Bautista que ha reencarnado de alguna manera en ti. Y Cristo le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador, aquel descendiente de David que iba a liberar a su pueblo y que iba a reinar. Tú eres el Cristo. Pero si lo dejamos ahí, entonces solamente sería un hombre. No, tú eres el Cristo. Y él dice, el Hijo del Dios viviente, aquel que tiene la misma naturaleza que Dios el Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el correcto abordamiento hacia Cristo, según está expresado en las Sagradas Escrituras, que nos da la vida eterna. Si creemos en el Señor Jesucristo, en quién es Él y qué ha hecho, entonces seremos salvos. Y ese es el correcto abordaje que Cristo quiere que este hombre que tiene una necesidad y tiene esta introspección de obtener la vida eterna se acerca. De hecho, el mismo Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si quieres obtener la vida eterna, debes acercarte a Cristo tal y como Él se revela, o el Espíritu Santo lo reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces, luego de concienciarlo, luego de hacerle ver quién es él, delante de quién él era, delante de quién él estaba, él, que estaba delante del mismo Dios, le da la respuesta a su pregunta. En Marcos 10:19, él le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Recuerden, él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Cristo lo conciencia y le dice, bueno, solamente hay uno y es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Me estás tratando como Dios. Si es así, entonces mira, aquí está tu respuesta. Aquí está tu respuesta, Marcos 10:19. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre.
Él está diciendo, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres obtener la vida eterna? Entonces cumple los mandamientos. Tú lo conoces. Y eso es algo importante. El joven rico como judío conocía y más que era un prominente, conocía los mandamientos. Pero también Dios, aparte de eso, ha establecido la conciencia en cada ser humano y ha inscrito esos mandamientos en el corazón y la conciencia de los hombres, de manera que todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Todo el mundo se ha sentido o condenado o confirmado por sus acciones y sus pensamientos a través de la conciencia, pero más específicamente a través del decálogo y de la ley que Dios ha revelado en su santa palabra. Y en su santa palabra se divide en dos partes, una que tiene que ver con Dios y otra que tiene que ver con el prójimo. Cristo les relata la que tiene que ver con el prójimo, que son esos 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los próximos 6 mandamientos, la segunda parte, tiene que ver con el prójimo. De hecho, es lo que Cristo, cuando le preguntaron cuál es el más grande de los mandamientos, Cristo responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y y con todo tu espíritu, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo es el resumen de lo que él le dice a este joven rico que se acerca. Si tú quieres obtener la vida eterna, entonces tú debes cumplir los mandamientos con respecto a tu prójimo y debes cumplirlo de manera perfecta. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero en Marcos 19, 18 al 10, Mateo 19, del 18 al 19, relata esta respuesta, pero lo hace de la siguiente manera, en un texto paralelo al texto de Marcos 10. Él le dijo, ¿cuáles? O sea, él le pregunta, tú conoces los mandamientos, pero en Mateo le dice cuáles y Cristo le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El maestro le acaba de dar una respuesta que no es muy satisfactoria. Él le acaba de decir la respuesta de lo que se necesita para obtener la vida eterna. Usted debe ser justo. Usted debe ser perfecto. Usted debe cumplir perfecta y completamente la ley de Dios. Eso es lo que se requiere para obtener la vida eterna. Perfección moral. En ninguna circunstancia Dios va a rebajar ni un milímetro a su estándar. El que quiere obtener la vida eterna, el que quiera heredar el reino de los cielos, entonces debería cumplir de manera cabal, íntegra y perfectamente la ley de Dios, desde que nace hasta que muere, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha y sin haber violado ni uno solo de los mandamientos de la ley. Ese es el requerimiento si usted quiere obtener o heredar la vida eterna. Lo que el Señor le acaba de decir al joven rico es bastante desalentador. Él le dijo, usted no tiene forma de obtener la vida eterna por sus propios medios. Por obedecer la ley de Dios no puedes obtener la vida eterna. Es lo que dice Pablo en Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12 dice, está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de otra manera, él lo dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, y pecado es transgresión de la ley, por cuanto todos transgredido la ley, no alcanzan el estándar, no cumplen el estándar divino de perfección moral, de cumplimiento a esa ley. Eso fue lo que Cristo le respondió. ¿Tú quieres obtener la vida eterna? ¿Lo quieres hacer por tus propios medios? Hay una sola forma de obtener la vida eterna a través de la ley y es cumpliendo la ley.
Pero vamos, ¿cómo responde entonces nuestro joven rico? Como todos en nuestra raza humana caída. Si hay algo que caracteriza nuestra raza humana es que nosotros entendemos que podemos obtener cosas. Es que nosotros entendemos que por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento, por nuestro propio esfuerzo, podemos obtener cosas. Y entonces cuando el joven rico va donde Cristo y le pregunta, ¿qué debo? Fíjense la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Es decir, hay algo que ya yo soy rico, ya yo soy joven, ya yo soy prominente, ya yo soy, tengo un estándar de moralidad según los hombres, según el estándar humano correcto. Entonces me falta una cosita. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Me falta algo para yo entonces completarlo, porque estamos siempre, nuestra naturaleza y corazón caído es como el de Adán y Eva. Pecamos y lo primero que hacemos es que nos ponemos delantares para tapar nuestra vergüenza. Y entonces la respuesta no se hizo esperar y demuestra la oscuridad que se encontraba. Mateo 10:20. Y él le dijo, óigase bien, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y eso era lo que enseñaban los maestros de la ley en esos tiempos. El joven rico solo tenía en mente la acción, pero no tenía en mente el corazón. ¿Qué es lo que cuando Cristo le dice los mandamientos, que él les dice, bueno, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no des fraude, honra al padre de tu madre y con eso vas a obtener la vida eterna? ¿Saben lo que él estaba pensando? Bueno, yo no he matado a nadie. Yo no he tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Yo no he tomado lo de nadie. De hecho, yo no tengo necesidad de tomarlo de nadie porque yo soy rico. Yo no he testificado falsamente contra los demás. Yo he respetado y honrado a mis padres y he suplido para mis padres cuando ellos han tenido necesidad. Y eso uno lo ve a cada rato. Muchas personas no se acercan a Cristo porque entienden que no lo necesitan, porque entienden que no requieren arrepentimiento. Ellos dicen, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo no le pego los cuernos a la mujer mía o a mi esposo, yo soy una buena madre, yo soy un buen padre, yo soy un buen ciudadano, todo lo que tiene que ver con lo que ellos hacen. Sin embargo, en el cristianismo y en el evangelio no se trata de lo que el hombre hace por Dios, sino lo que Dios hace por el hombre. Y el tema con esto, que lo que responde el joven rico, es que todas eran acciones externas. No es lo que el Señor Jesús tenía en mente cuando le indicó todo lo que tenía que cumplir. Cada vez que Jesús se refirió a la ley, a cumplir los mandamientos, no se refería solamente, y ojo con esto, a las acciones, sino principalmente a las intenciones y a los pensamientos. Por ejemplo, cuando él se refirió al asesinato y al adulterio en el Sermón del Monte, él indicó lo siguiente en Mateo 5 del 21 al 22. Mateo 5 del 21 al 22, miren lo que dice. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Uno de los mandamientos, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio, es decir, que físicamente le quite la vida a una persona, será culpable ante la corte. Y aquí viene. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, de manera desmedida, será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca, estúpido, idiota a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo de la condenación eterna en el infierno de fuego. ¿Lo ven? No tiene que ver con solamente matar físicamente. Si tú te airas y guardas rencor contra una persona, de manera desmedida, entonces tú eres culpable de asesinato, porque la raíz de todo asesinato es el odio. El asesinato físico lo único que hace es el resultado del pecado del asesinato del corazón. Ese es el punto. Fíjense, por ejemplo, otro ejemplito que tenemos acá en Mateo 5, el mismo Sermón del Monte, que dicho sea de paso, se trata de eso, de demostrar la imposibilidad de obtener la vida eterna a través del cumplimiento de la ley.
en uno de sus puntos. En Mateo 5, del 27 al 28, se nos da otro ejemplo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Lo ven? Mucha gente dice, no, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, y todo el que dice eso lo que tiene en mente es que nunca se ha acostado, ha tenido intimidad con una mujer que no sea su esposa. Y aunque eso perfectamente está bien y lo apoyamos y lo recomendamos y lo instamos, no corresponde a lo que Cristo está hablando del verdadero significado de la ley, de lo que la ley exige, de las verdaderas exigencias de la ley. La ley exige todo, perfección completa, no solamente de acción, sino también de intención, de pensamiento y de omisión, incluso porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hecho de que yo no me haya acostado con una mujer que no sea mi esposa, ya sea antes o dentro del matrimonio, no me hace a mí libre o inocente de violar el mandamiento, porque si yo tuve una intención, un deseo, cuando miro de mirar a una mujer y adultero con ella en mi corazón, entonces es igual delante del trono de Dios y con respecto a la salvación, es igual que si me hubiese acostado con ella. Tal vez las consecuencias no son las mismas, las físicas, las terrenales, pero ante el juicio de Dios, ante la ley de Dios, ante el estándar de Dios, es como si yo me hubiese acostado con ella. Es lo mismo. Entonces, aparte de eso, es evidente en el caso del joven rico que, aunque aparentemente sincero, él no estaba de acuerdo con la verdad respecto a su moralidad. En Eclesiastés 7:20 se indica, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20, lo quiero repetir porque está súper directo esto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Igual en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, y ese joven rico no era la excepción. Ningún moralista es la excepción. Todos hemos pecado, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos hemos pecado. Incluso cuando venimos a la fe, se nos insta a entender que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, según lo que dice Primera de Juan 1. Y lo que nos insta es, si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con Dios con respecto a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La pecaminosidad es algo que se asume y por tanto, si quieres obtener la vida eterna cumpliendo la ley, sencillamente tú no vas a poder. Pero miren la frase del joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es la voz de todo aquel que quiere justificarse a sí mismo cuando está delante de Dios, tal como decía o lo hacía el fariseo de la parábola de él y el recaudador de impuestos cuando decías en Lucas 18, del 11 al 12. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Este era el epítome, el modelo de moralidad de esos tiempos. Ellos eran los religiosos. Tal vez para nosotros, como decía un amigo mío en una predicación, tal vez para nosotros el término fariseo ya no evoca ese respeto por las denuncias que Cristo le hizo en Mateo 23, diciéndole hasta fariseos, serpientes, raza de víboras, denunció la hipocresía de todos los fariseos
y las falsas enseñanzas o cómo torcían las enseñanzas. Pero en ese tiempo, si nos trasladamos ahí, un fariseo, un escriba, un sacerdote eran tenidos en muy alta estima moral delante del pueblo y delante de ellos mismos. Este fariseo llega al templo, él oraba para sí de esta manera, él decía, te doy gracias, y él hacía una comparación con los demás hombres. Yo no soy como los demás hombres. Yo no soy estafador, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni siquiera soy como este recaudador de impuestos que está al lado mío. No soy como ellos. Y ese es el problema. Todo aquel que se cree moralista, lo que tiene es un pecado de comparación, no con el estándar de Dios, que es la perfección, sino con los otros hombres. Y tú siempre te vas a comparar con aquel que tú entiendes que está peor que tú. Yo no soy como los demás hombres. Tú me vas a decir a mí que entonces fulano se va a salvar y yo no. Que después que me pasó una vida haciendo tal o cual cosa, él se va a salvar y yo que he vivido de manera moralista, no. Lo que pasa es que ni uno ni lo otro, por cuanto todos pecaron, la misma sedazo para todos, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que cuando el Señor Jesús les respondió que para heredar la vida eterna, el joven rico, en vez de responder, yo todo esto lo he hecho desde mi juventud, él debió responder como el recaudador de impuestos en la misma parábola de Lucas 18, pero en este caso en el versículo 13. Miren el acercamiento, el enfoque, el approach que tiene el recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, puesto en pie y a cierta distancia, él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Señor Dios, ten misericordia de mí. Wow, esa es la actitud. Si usted quiere obtener la vida eterna, no lo haga como el fariseo ni como el joven rico intentó querer hacerlo. Hágalo como este recaudador de impuestos. Él puesto en pie, el recaudador de impuestos, en contraste con lo que eran los fariseos, pertenecía a la otra clase social de inmorales, en conjunto con las prostitutas, en conjunto con los ladrones, en conjunto con los bebedores y los borrachos. Ellos eran unos traicioneros a la patria. El imperio romano lo colocaba como para cobrar el impuesto. El imperio romano normalmente conquistaba los pueblos, en este caso como Israel, y colocaba estos recaudadores de impuestos para cobrar ese impuesto de manera prácticamente abusiva, y entonces tomaba ese mismo dinero de los impuestos para seguir esos procesos de conquista contra ese mismo pueblo a cual le cobraba el impuesto. Pero los recaudadores de impuestos no solamente cobraban ese impuesto, ellos también cobraban más allá de lo que Roma le decía. Y por tanto, ellos eran vistos como unas personas traicioneras a la patria. Si tú tomas los fariseos y tomas entonces en ese tiempo a un recaudador de impuestos, todo el mundo iba a estar de parte del fariseo moralista y en contra del recaudador de impuestos. Pero la actitud de este recaudador de impuestos que se acerca es de uno que reconoce su pecado. Él está a cierta distancia, él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, muy diferente a la arrogancia de lo que es el fariseo puesto en pie, y él decía que tenga piedad de mí, que yo soy un pecador. Ahora mi pregunta es, ¿cómo tú te acercas a Dios? ¿Cuál es tu enfoque al tú acercarte a Dios? ¿Es una de reconocimiento de tu impiedad, de tu pecado, de tu maldad, de tus pensamientos, de tus malas intenciones, de tus quejas, por ejemplo, muchas veces con Dios, de tu falta de agradecimiento hacia Dios, de entender que tú eres un pecador? ¿O es una que nada más busca aquellas acciones morales para ir a justificarse delante de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿La del fariseo o la del joven rico o la de este recaudador de impuestos? ¿Tú eres alguien que eres pobre en espíritu, aquel que acepta su bancarrota espiritual? ¿O eres alguien que entiendes que puedes hacer algo para acercarte a Dios y obtener la vida eterna? En otras palabras, maestro, y es lo que le dice el joven rico, si eso es lo que hay que hacer para obtener la vida eterna,
Él le dice, perdón, el recaudador de impuestos, entonces me declaro incompetente para heredar el reino de los cielos. Eso fue lo que debió decir el joven rico, como el recaudador de impuestos. Yo me declaro incompetente. Yo soy un pecador que no cumple perfectamente la ley de Dios. Cuando Cristo le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Tú conoces los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio. El joven rico lo que debió decir fue, yo me declaro incompetente. Yo no puedo entonces obtener la vida eterna. Si eso es lo que hay que hacer, entonces Señor, ten piedad de mí, porque yo no puedo. Y si eso hubiese sido su respuesta, entonces él hubiese recibido el perdón de sus pecados y hubiera descendido a su casa justificado, como salió justificado el recaudador de impuestos, y no como el fariseo que se fue a su casa con todos sus pecados y con su moralidad. La Biblia dice claramente que Dios a un corazón contrito y humillado, Él no echa fuera. Entonces Jesús, en demostración de su divinidad, Él aplica la misma bondad intrínseca que Él dijo que Él poseía. Él le preguntó, maestro bueno, y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando Él le da esa respuesta que no esperaba del joven rico, o esa respuesta que no debió dar del joven rico de una autojustificación, Él dice lo siguiente, o Marcos nos dice lo siguiente, en Marcos 10:21, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, ok, una cosa te falta. Ve, vende todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Wow. Él lo amó. Él lo vio en su oscuridad y en camino a la perdición eterna. Creyéndose autojustificado, él lo ama, él vio su idolatría por sus bienes materiales y le instó a que venda todo y reparta a los pobres. Los mandamientos que Jesús le indicó de manera explícita, como hablamos, tenían que ver con aquellos mandamientos de la ley que están relacionados al prójimo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que demuestre realmente que él cumplía esos mandamientos desde su juventud. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Demuestra que realmente lo cumples. Y es bueno aclarar que esta petición de Jesús al joven rico no es un llamado a que todos los que poseen muchas bendiciones terrenales estén llamados a venderlo todo y a repartirlo a los pobres. De manera específica, el Señor le estaba demostrando al joven rico que realmente él no cumplía con la ley y especialmente con lo que tenía que ver amar al prójimo como a sí mismo. En el caso del joven rico, él dio una respuesta y Jesús le ama, lo ve en su oscuridad espiritual, entonces quiere llevarlo al punto tal donde él pueda entender que realmente él no cumple los mandamientos y obviamente tenía una inclinación a sus riquezas materiales, tenía una inclinación a su posición, tenía una inclinación a lo que tenía que ver su juventud y disfrutar de todo eso. Y la otra evidencia entonces que Jesús quería poner a flote era que el joven rico estaba más interesado en sus posesiones terrenales que en la herencia eterna. Él va con una pregunta y él le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Y entonces Cristo le quiere demostrar a este joven que realmente cuando tú pones en la balanza, o él ponía en la balanza lo que eran sus riquezas y su reputación y lo que era esa herencia eterna, entonces la balanza se estaba inclinando o se iba a inclinar por la respuesta del joven rico, se iba a inclinar a lo que eran las posesiones eternas, ya que Cristo le estaba haciendo una promesa a él, y la promesa era que él iba a recuperar con creces las posesiones terrenales teniendo tesoro en el cielo. Y Cristo lo dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón roba y la polilla destruye. Mejor hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ni los ladrones entran y roban y donde la polilla destruye. Tú puedes tener todas las riquezas, toda la juventud, todos los logros aquí, pero la muerte es el elemento disruptivo que hace que eso no valga nada al final, cuando todo está dicho y hecho. Mientras que en el reino de los cielos, todo lo que tú hagas y
siembres en el reino de los cielos, es para toda la eternidad. Y lo último que requiere Jesús es que dejara todo, y él le dice, y sígueme, como prueba de su amor a aquel que era el único bueno. Y ese es el punto. Tú cumples la ley, tú me llamaste bueno, me consideras como Dios. Él le dice, toma tus posesiones, vende todo lo que tiene en primera instancia, pondera o demuestra que realmente tú consideras más importante la vida eterna que quieres obtener que tus bienes y tus bienes y posesiones terrenales. Segundo, él le dice, toma lo que tienes y dalo a los pobres. Tú acabas de decir que tú cumplías los mandamientos de amar al prójimo, de no adulterar, de no defraudar, de no cometer adulterio, de no dar falso testimonio, de no desear lo de nadie, de honrar a padre y madre. Entonces, si es cierto eso, entonces toma todo lo que tiene y dalo a los pobres. Haz con el otro como tú quieres que te hagan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres para beneficio de aquel que no tiene, cosa que no hizo. Lo tercero, entonces, Cristo le dice, ven y sígueme. Hablar de vida eterna sin hablar de Jesucristo no es hablar de vida eterna, es hablar de condenación eterna. Él le dijo, bueno solo es Dios, ¿por qué me llamas bueno? Si realmente quieres obtener la vida eterna, no tiene que ver nada con cumplir la ley, porque no puedes, no tiene que ver nada con tus posesiones, porque la estás poniendo más importante que la misma vida eterna, tiene que ver todo conmigo. Cristo dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no solamente se basa en un tema de cantidad de vida, en un tema de felicidad. La vida eterna se basa en una sola persona y su nombre es Jesucristo. El cielo es el cielo porque Cristo está ahí. La vida eterna tiene que ver con una persona y los beneficios asociados a esa persona, la herencia asociada que ya tiene Cristo. Todo aquel que cree en Cristo se vuelve coheredero con Cristo, pero él sigue a Cristo y los beneficios vienen solo. Buscar primero el reino de los cielos y lo otro vendrá por añadiduras, y el reino de los cielos se basa en su rey, en amar a su rey, en creer a su rey, en creer en su sacrificio. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es el amor, la devoción y la fidelidad al único que es bueno y que murió por nuestros pecados para nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la reacción que comúnmente se tiene cuando se predica el evangelio verdadero de esta manera es la siguiente, en Marcos 10:22. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Wow, qué pena. Qué pena de que mucha gente pueda escuchar un mensaje como este y finalmente se vaya, no solamente sin obtener la vida eterna, se vaya hasta triste. Qué pena, ¿para dónde van? En un momento, Cristo estuvo exponiéndole duramente al pueblo después que él alimenta los 5,000, que alrededor son 20,000 que él alimentó, porque no se contaban niños, ni mujeres, ni ancianos, solamente los hombres en cierta edad. Alimentó 5,000, pero se estima que son algunos 15, 20,000 personas que él alimentó. Eso es un buen número para tú alimentar un conjunto de personas en un poco tiempo a partir de unos pocos peces y panes. Demuestra su divinidad. A él lo quieren alar a la fuerza, hacerlo rey, porque obviamente es un milagro grandísimo, es una señal grandísima la que el Señor Jesús acababa de hacer. En su momento, entonces, Cristo comienza a hablar y a decir que ellos le buscan no por quien Él es, sino porque querían alimentar sus estómagos, querían tener esa estabilidad, vamos a decir, con respecto al alimento, y más en un pueblo o en una época donde la gente vivía el día a día. Y él comienza a hablar de la importancia de tener una comunión con él independientemente de todo. La gente comenzaron a irse y comenzaron a decir, dura esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y entonces en ese momento se comenzaron a apartar. Y él se vira donde sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quieren irse también?
el apóstol Pedro le abre las manos y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? ¿A dónde se fue este joven rico? A sus riquezas nuevamente, a disfrutar de su juventud, de sus placeres. ¿A dónde se fue? A disfrutar de su familia. Y fíjense que estoy hablando de cosas que ni siquiera son pecado. ¿A dónde se fue? A su día a día. ¿A dónde iremos? ¿A dónde irás tú después de escuchar este mensaje de salvación sin estar sin Cristo? ¿A qué irás? ¿A tu afán de mañana lunes? ¿A comenzar a arreglar tu vida? No sé para qué. Al final vas a morir. Él se fue sin la vida eterna. No hagas tú lo mismo, te vas a ir triste. Di, ¿a dónde iremos? Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Y si te fijas aquí, el día de salvación es hoy, cuando se te predica el Evangelio. Es imposible que tú puedas ser salvo por querer cumplir la ley de Dios. Es imposible en tu condición de pecador. El día de salvación es hoy. Fíjense, es importante notar que el Señor Jesús, el Maestro, no le sigue insistiendo, ni tampoco le cae atrás al joven rico tratando de convencerlo, ven, retorna, retorna, no te vayas. No, Él le dijo lo que tiene que hacer y él se fue triste. Y en esta última parte yo quisiera que reflexionemos sobre eso. Si tú estás sin Cristo, no hay nada que tú puedas hacer para obtener tu salvación. Obtener la vida eterna es imposible a través de cumplir la ley de Dios. La única forma de obtener la vida eterna es a través de creer en el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en favor del pecador. Aquel que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos, y fíjense aquí, justicia de Dios en Cristo. Somos hechos justos, somos hechos inocentes. La justicia de Él como hombre perfecto y Dios perfecto que Él cumplió al cumplir la ley perfectamente se nos transfiere a nosotros y nuestra culpa se transfiere a Él, como alguien decía. Ese texto lo que nos acaba de decir es que Cristo fue tratado como nosotros debimos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Cristo debió ser tratado. Se nos imputa su justicia y a Él en la cruz del Calvario se le imputó nuestra culpa, nuestra maldad y nuestros pecados. Y eso es el resumen de lo que se viene ahora en Marcos 10 del 23 al 27. Entonces Jesús mirando alrededor, imagínense, él se fue, el joven rico se va, Cristo mira alrededor y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, óigase bien, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En ese tiempo se pensaba que si usted tenía riquezas y ciertos elementos de moralidad, entonces Dios estaba bien con usted, usted estaba bien con Dios. En un tiempo donde una gran parte del pueblo era pobre, se entendía que estos fariseos, que las personas ricas, entonces tenían el favor de Dios. No muy diferente a como se ve en estos tiempos, donde supuestamente en estos evangelios falsos Dios te quiere próspero, rico y en victoria. No. Y de hecho, ese era el pensar incluso en los tiempos de Job, cuando en los tiempos de Job, los amigos de Job pensaban que Job estaba sufriendo y había perdido todo porque él tenía que él había pecado gravemente contra Dios y lo que estaba pasando era un castigo. Sin embargo, la prueba que estaba pasando Job no tenía que ver nada. De hecho, Dios decía que Job era un hombre justo y que lo que estaba pasando era una prueba para acercarse y conocer más a Dios como propósito principal de esa prueba. No siempre cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene escasos recursos, cuando está enfermo, se trata de un juicio de Dios, sino que muchas veces es parte del plan de Dios para la vida de esa persona e incluso sirve para acercar a Dios, a esa persona a Dios. Pero tampoco es sinónimo de bendición
o del favor de Dios cuando una persona está bien económicamente y con salud y vive una vida social aceptable. Tampoco es sinónimo. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que básicamente nosotros tenemos ídolos. En el caso del joven rico y en el caso de una gran parte de las personas que tienen muchas riquezas, el principal peligro que se tiene es hacer de las riquezas un señor, un Dios. Y nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. No se puede tener como señores a Dios y a las riquezas. El elemento o el estado de estar en prosperidad es más tentador a alejarnos de Dios que el estado de estar en la dificultad. Ahora, no quiere decir que los que tienen riquezas están mal y no van a obtener la salvación. Eso para nada quiere decir este texto. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Pablo muy bien dijo que él ha aprendido a vivir, ya sea en la escasez o en la abundancia. Él ha aprendido a vivir lo que es el contentamiento, estar conforme con cual sea su situación, ya sea en riqueza o en escasez. Y ahí es que viene el texto famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es en ese punto y en ese contexto se creía que si tú estabas en riqueza, entonces tú estabas más cerca de Dios. Si estabas en pobreza, entonces estabas más lejos de Dios. Y Cristo lo que dice, para los ricos eso es imposible. Es tan imposible como que un camello, que era el animal terrestre más grande en Palestina, o es el animal terrestre más grande en Palestina, entre por la parte más pequeña, que es una aguja, y pase por ese ojo de una aguja. Es tan imposible como es. Los discípulos, a ver esto, ellos se asombraban aún más y decían entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Si los ricos que nosotros pensamos que pueden estar más cerca de Dios, es imposible para ellos ser salvos, ¿qué tú nos dejas a nosotros los pobres? ¿Quién podrá ser salvo? Jesús los mira y les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta salvar al pecador de su pecado, de su condenación, es posible para Dios porque Dios lo hizo posible en la persona de Jesucristo. Dios se encarna en la persona de Jesucristo, Dios Hijo, vive o viene sin pecado, vive una vida sin pecado, cumpliendo a la perfección la ley de Dios, y se sacrifica y paga esa deuda nuestra en la cruz del Calvario, y Dios la acepta y entonces vence la muerte cuando Él resucitó al tercer día y asciende a los cielos donde está la mano derecha, la diestra de Dios, intercediendo por todos los suyos, pero también instando a los hombres a través de la predicación del Evangelio a que sean salvos. Todo aquel que comete pecado no alcanza la gloria de Dios, pero gloria divina de Dios, que el perdón de los pecados está en Jesucristo. Debemos pedir como el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada es imposible para Dios, pero por medio de las obras de la ley, nadie se justifica delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero lo que la ley era imposible por la ley, Dios lo hizo posible a través de Jesucristo, que vino nacido de mujer y vino nacido bajo la ley, cumple la ley para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es imposible obtener la salvación por la obediencia a la ley, porque no podemos, pero sí es posible por la obediencia de Cristo a esa ley y por el sacrificio que Él hizo, y todo aquel que cree en Cristo será salvo. Que Dios le bendiga y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias porque lo que es imposible no solamente para los ricos, lo que pasa que están en una mayor prueba a todo aquel que está en abundancia. No solamente para los ricos, sino para los pobres, para los que están en escasez. No solamente para los jóvenes es imposible, sino también para los adultos y mayores. No solamente, Señor, para los que están en salud es imposible, sino también para aquellos que están en enfermedad es imposible la salvación. No solamente, Señor, para aquellos que tienen una vida moral según los estándares del mundo, aquellos moralistas, aquellos buenos ciudadanos, para ellos es imposible la salvación, pero también es imposible para todo aquel que vive en una inmoralidad tajante.
Es imposible salvarse a través de cumplir la ley. Pero lo que era imposible a través de la ley, tú lo hiciste posible a través de Cristo. Todo aquel, Señor, que vea la cruz, que reconozca su pecado, que vaya con pobreza en espíritu, reconociendo que no tiene nada que darle a Dios y cree en el Señor Jesucristo, cree en su vida perfecta, cree en su sacrificio y cree que Él es el Hijo tuyo, Señor, tu Hijo divino, entonces será salvo. Padre, que todo aquel que escuche esta palabra en el día de hoy pueda, Señor, reconocer y reflexionar que hay un día de salvación y ese día es hoy, y hay un medio de salvación y ese medio es Jesucristo y no nuestras obras. Ten misericordia y abre los corazones para que la gente no se vaya triste como se fue el joven rico a sus afanes y a una vida sin sentido y sin propósito para que al final muera y vaya a la condenación eterna, sino que reflexionemos, Señor, y podamos entender y podamos decir y clamar como aclamó el apóstol Pedro diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendiciones. Que Dios le bendiga, hermanos y amigos, y que pasen un feliz resto de su domingo.